Acaba de terminar el mejor gran premio de la temporada con un caos total en el circuito de Silverstone y es increíble, ¿no? Como la lluvia pone todo patas para arriba y pasa cosas que no podrían pasar en seco, como un podio de Nico Hülkenberg. Después de 239 carreras, el piloto alemán ha logrado el podio después de largar último. Es increíble, pero Nico se ha subido al podio en todo el caos que ha pasado, ¿no? En la victoria de Norris, en la penalización de justamente Oscar Piastri, el trompo de Max Verstappen, los abandonos. La verdad que pasó de todo y lo vamos a analizar el día de hoy en el resumen del Gran Premio de Gran Bretaña. Te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés de nada. Y arrancamos con la largada, como hacemos siempre, en la cual teníamos a todos largando con el intermedio, pero como se venía secando la pista, se la jugaron Russell, se la jugó también Leclerc, se la jugó un Vicar que era Hadjar, y se le iba a jugar también con la Pinto para largar con el neumático justamente de seco, y también Bortoleto, para no olvidarme. Y los demás largaban ya desde la grilla con el neumático intermedio, algo similar a lo que pasó en Hungría 2021, que algunos, bueno, todos optaron por ponerse con menos Hamilton. Bueno, acá la mayoría se quedó en pista, pero teníamos que la pista no estaba del todo seca, porque en las primeras partes, en los primeros sectores sí estaba seco, pero llegando Stowe al último sector estaba muy mojado y le dio dolores de cabeza. Y después, cuando veríamos con el tema del avanzar, del pasar las vueltas, era lo correcto mantenerse con los neumáticos intermedios. Una largada bastante tranquila por delante, en la que Gasly aprovechó que no había dos lugares, o los dos coches que estaban delante de él justamente estaban en el box, como no eran Leclerc y Russell, y tenía pista libre para ir y adelantó a justamente Alonso, mientras que largaba bien Max Verstappen, que no traccionaba el todo, pero lo aguantaba a Oscar Piastri. Y por detrás teníamos el primer caos o abandono, o el segundo abandono de la carrera, que era Liam Lawson, que justamente voy a arrancar a hablar del equipo Vicar, ya que Lawson terminó 19º y Hadjar 17º. A ver, caos total para el equipo. Lawson fue un accidente de carrera en lo que llegando a la curva 4 dobla como se hace la línea de carrera, como si por ahí digo no hay nadie, deja un espacio, pero él no ve que hay dos coches adentro, porque está Ocon en el medio y Tsunoda arrima el coche también por la parte interna. Son tres coches que quieren ir a una curva y no entran. Bueno, Lawson terminó con daños en el coche, ahí duró cuatro curvas su justamente carrera, mientras que Hadjar duró un poquito más. Hadjar largó con el medio, se complicó ya de entrada, después puso el intermedio en la vuelta 11, pero bajo safety car se lo llevó puesto prácticamente a Antonelli. No bajo safety car, sino en el momento en el que no se veía absolutamente nada, se lo lleva puesto a Kimi Antonelli, dañándole la carrera al piloto italiano y él terminando contra las barreras en Cops. Así que doble abandono para el equipo Vicar en un fin de semana muy complicado y, como digo, poco pudieron hacer. Hablando ya del equipo Haas, que tenemos a Esteban Ocon 13º, Oliverman 11º. Cada vez que lo enfocaban a los Haas, alguno estaba haciendo un trompo o algo, porque era tremendo como, bueno, Berman estuvo bastante por fuera de la pista, terminó la carrera al borde de los puntos en la 11ª posición. Berman largó con el neumático duro, que por ahí no lo dije en la largada, fue de los que también se la jugó a largar con el duro. Mientras que Ocon terminó 13º. Lo que lo perjudicó al equipo Haas fue que se tocaron entre sus dos pilotos cuando venían por ahí batallando con los Williams. En la llegada a Brooklands se tira por dentro Berman, lo toca Ocon y los dos entran en trompo, se tocaron entre ellos. Berman también fue perjudicado por una maniobra de Yuki Tsunoda que previo en un relanzamiento también lo tocó, así que caos total. Es increíble que los dos Haas hayan terminado la carrera, porque como digo, estuvieron más por fuera de la pista, sobre todo Berman, que por dentro, con varios contactos, o con el contacto en la largada, después del contacto con su compañero de equipo. La verdad que no quiero ser Berman en este momento después de cargarme a Esteban Ocon, que por el momento Esteban Ocon se la jugó, llegó a estar metido en posiciones de puntos importantes, la sexta, séptima posición. Pero en cuanto al resto, no le vino bien. Incluso relanzó con neumático ya bastante usado. Fue el que estiró más el primer stint hasta la 19ª posición. Y bueno, con todo el caos y todo lo que pasaba detrás, los contactos se complicó bastante. Un equipo que tiende a aprovechar las oportunidades, bueno, no le salió este fin de semana. Hablando del equipo Mercedes, 16º Antonelli, que largó con el intermedio, fue uno de los primeros en parar para poner el duro. Después vuelven a poner intermedio y ya su carrera estaba bastante complicada. Después coloca el intermedio y, como digo, el daño que le ocasionó el coche de Hadjar le destrozó completamente el difusor. Era hasta peligroso dejar el coche de Antonelli en pista
por la cantidad de downforce que perdés y puede salir espantado porque obviamente se comporta de manera muy inestable el coche. Entonces decidieron abandonar y no arriesgar más el auto en una carrera que estaba ya perdida prácticamente para el piloto italiano. Una lástima porque se le da muy bien en la lluvia. Ya lo complicó esa decisión, creo yo, de poner el neumático duro. Ahí fue donde Mercedes se complicó en el primer stint, ¿no? Que la mayoría de los pilotos que pusieron el neumático duro de entrada se complicaron muchísimo. Y bueno, Antonelli queda en tráfico con lo que pasó. Bueno, no fue culpa de lo que pasó con Hatchard, no se veía nada y se lo llevó puesto. En cuanto a George Russell, 13º, que también puso el duro, después tuvo que poner el intermedio, puso el duro sobre el final. Algo que me sorprendió de Mercedes, poner el neumático duro para un George Russell que fue prácticamente el único que usó el neumático duro en la parte final. Todos los demás pusieron medio blando. Y junto con Berman, lo único que usaron el neumático duro hoy, al principio de carrera. La verdad que, bueno, haciendo un trompo cuando salió el pitch, ya se complicó esa posición. Logró remontar hasta la 10ª posición, aprovechando todo el caos. Pero, como digo, para mí no fue la buena decisión colocar el neumático duro, que incluso para mí lo colocaron 1 o 2 vueltas antes sobre el steam final. Y eso le terminó costando la posibilidad de ponerlo en temperatura y por ahí terminar un par de posiciones más adelante. Complicado para Russell, que de momentos por ahí le hizo una buena maniobra a Hamilton, venía luchando en el tráfico, como digo, se complicó de entrada, ya con esa decisión de largar con el neumático duro, estuvieron muy atrás, perdiendo mucho y ya se metió en tráfico y lo complicó. La verdad que no le salió nada al equipo Mercedes el día de hoy, estaba ante una posibilidad, pero tomaron decisiones de estrategia bastante equivocadas el equipo de Brackley. Hablando del equipo Williams, tenemos a Sainz 12º y a Albon 8º. La verdad que por ahí cuando se lo enfocaba el equipo Williams era cuando lo adelantaba Leclerc en la curva 3, en la curva 4, que se tiraba por dentro ahí en el Apex. Lo pasó a Albon de la misma manera, a Sainz de la misma manera. Sainz tuvo una batalla bastante larga con Verstappen, en la que por momentos estaba en posiciones de puntos. Sainz lo mantenía Verstappen detrás en la 9ª, 10ª posición que venían luchando. Pero sobre el final se cayó, incluso paró una vuelta antes que su compañero de equipo que venía detrás, decidieron dejarle una vuelta más a Albon y eso fue la diferencia por ahí entre Albon terminar octavo, aprovechando la situación y el caos para sumar puntitos para Williams que lo necesitaba, y Sainz terminar en la 12ª posición, el piloto madrileño que como digo, de momento incluso venía por delante de Albon ahí cuando bueno, los venía pasando Leclerc. A ver, en el caos no sé qué tanto más podían llegar a lograr. La verdad que Albon por ahí tomó las decisiones un poquito más acertadas o a la hora de estirar un poquito más el último stint era lo mejor, ¿no? Para tratar de presionar con el máximo el Inter y después poner el neumático blando o el neumático medio. Y es lo que por ahí fue un poquito la ventaja, ¿no? El overcut sobre el final es lo que le permitió a Albon terminar en esa 8ª posición. Buen trabajo el piloto tailandés aprovechando la situación. Una lástima para Carlos Sainz con lo que pasó del piloto madrileño que terminó fuera de los puntos, que por momentos venía batallando ahí para meterse en los puntitos. Hablando del equipo Aston Martin, Alonso 9º y Lance Stroll 7º. Fernando Alonso estaba muy molesto porque lo pararon bastante tarde en la primera parada en boxes, se quejó muchísimo, incluso le respondió por la radio al equipo si fueron solo ellos los que tomaron la decisión ridícula de pararlo tan tarde. Y lo que sí fue bueno por ahí después sobre el final, que a ver, no sé qué tan bueno fue, pero fueron los que arriesgaron a poner el neumático medio. Creo que ahí lo mejor, como digo, era el overcut, porque Alonso paró a falta de 15 vueltas para el final, mientras que los demás pararon todo a falta de 10, 11 y terminamos por delante de él. A ver, yo creo que no estuvo acertada la estrategia del equipo Aston Martin. Está bien, se arriesgó con Alonso sobre el final para poner los medios, para tratar de sacarlo de ese lugar, pero me parece que no estuvieron acertados con la estrategia como sí lo estuvieron con Stroll. Stroll, ¿qué hizo? Largo con el intermedio, cuando secó la pista puso el blando, cuando volvió a llover puso el intermedio y eso le permitió avanzar varias posiciones. Por un momento estaba en posición de podio Lance Stroll en la 3ª posición. El Aston Martin muy complicado, fue superado por Gasly sobre el final porque estaba para terminar sexto, terminó 7º. Y paró, a diferencia de su compañero de equipo, a falta de 11 vueltas para poner el blando sobre el final. Alonso paró a falta de 15, eso también fue una diferencia. Stroll, que cuando llueve se transforma automáticamente en Ayrton Senna. Es increíble lo de Stroll cuando llueve. Avanzó 10 posiciones, largó 17º y llegó 10º. Como digo, por momentos girando en posición de podio.
Fue superado por Hülkenberg cuando se habilitó el DRS, pero creo que es una buena actuación de un Lance Stroll que no cometió errores el día de hoy. Cuando hace la cosa mal lo decimos, pero hizo todo bien el día de hoy. El Aston Martin daba la sensación de que bajo la lluvia era un coche bastante más complicado que en piso seco, y eso le jugó un poquito en contra a comparación de los coches que tenía al lado, porque Hülkenberg una vez que lo pasó se escapó, Hamilton lo mismo y perdió bastante diferencia en ese momento. Después incluso como terminó batallando con Gasly fue superado sobre el final, pero un buen trabajo del piloto canadiense que vuelve a sumar puntos. Hablando del equipo Alpine, Franco Colapinto ni siquiera comenzó la carrera, decidieron largarlo desde el box para romper parque cerrado, cambiar la configuración del coche, poner un setup más de lluvia, cambiar los componentes de la unidad de potencia, cambiaron todos los componentes de la unidad de potencia para que no penalicen Spa, pero lo único que no cambiaron fue lo que falló, porque por lo que se ha reportado y lo que reportó el propio piloto argentino, dijo que cuando llegó al box después de la vuelta previa para de ahí para el pit lane le iban a poner los neumáticos duros para largar, queda trabado en segunda la caja y no lo pudieron sacar, tuvo que abandonar. El mismo problema que en Barcelona, dijo Franco, y lo único que no cambiaron cuando rompieron parque cerrado, cambiaron todos los componentes del coche, fue la caja de cambios. Entonces, ¿por qué no aprovecháis y ya cambias todo? Y ya tenés una caja nueva para las siguientes carreras. Eso es lo que no entiendo, porque incluso ayer el coche había impactado en la parte trasera contra las barreras, si bien fue leve, por ahí el impacto y hacerlo rodar al coche después de ese impacto pudo haber afectado algo. Como vimos varias veces en la Fórmula 1, se me viene a la cabeza lo que pasó con Leclerc en la temporada 2021, que impactó de un lado, repararon todo el coche en Mónaco y estaba roto el palier del otro lado. Entonces, me parece que hay un error del equipo Alpine de por precaución no cambiar la caja de cambios, y lo terminó diciendo el piloto argentino que fue un problema ese. Es realmente increíble lo que está sucediendo en esta temporada, en un caos total que fue la carrera de hoy, largando del pit lane. Lo vimos a Hülkenberg que largó 19º y llegó tercero. Gasly se mantuvo dentro de los puntos con el Alpine. La verdad que una lástima para el piloto argentino que ni siquiera pudo comenzar y sacarse el mal trago de lo que fue la clasificación de ayer. Veremos qué es lo que pasa de cara a Spa. Fin de semana muy complicado para Franco. Esperemos que pueda volver más fuerte y tener un fin de semana limpio, que lo necesita de manera urgente. En cuanto a Pierre Gasly, sexto. Uno de los pilotos del día, sin dudas. Con un coche que costaba llevarlo por lo gris, como lo es el Alpine. Decía ayer que en piso seco no tenían opciones de sumar puntos, hizo una clasificación fenomenal, largó en la octava posición. Como digo, se facilitó de entrada al tener dos coches que no estaban delante de él, y eso le permitió avanzar al piloto francés y rápidamente colocarse quinto. Después decisiones correctas de estirar con el intermedio, parar en la vuelta 11 para poner otro intermedio y después sobre el final poner el neumático medio, batallando por momentos con Verstappen, superando a Stroll sobre la parte final de la carrera, una muy buena maniobra, sin cometer ni un solo error, y creo que va a pasar un poquito desapercibida la gran carrera que hizo Gasly con todo el caos que hubo este día domingo en Silverstone, pero fue un carrerón del piloto francés que le saca agua a las piedras, ¿no? Con ese Alpine que es realmente muy complicado, pero realmente termina marcando la diferencia, ¿no? Con la experiencia que tiene, está en el mejor momento de su carrera, aprovecha la mínima oportunidad, velocista nato, y logró meter a un monoplaza que es el peor de la, justamente, Fórmula 1 hoy en día, como lo es el A525, en la sexta posición. Esto le viene muy bien, pero bueno, el equipo Kicks terminó sumando más puntos, que ya lo vamos a hablar, aunque más no podían hacer, ¿no? Gasly realmente un muy buen trabajo, terminando 3 segundos de Verstappen, aprovechando todo el caos, y veremos ya de cara a Spa, donde se espera vuelvan a sufrir. Obviamente el piloto francés hace lo que puede y más con las pocas herramientas que tiene, y hoy en día fue uno de los pilotos del día. Hablando del equipo Red Bull, Yuki Tsunoda 15º, el único que terminó una vuelta abajo con penalización. Yuki Tsunoda realmente muy complicado, se lo llevó puesto a Berman después de un relanzamiento llegando a Brooklands, detrás en lluvia, ¿no? Se tira por dentro, le deja espacio a Berman y lo impacta y lo tira al pasto. Penalización nuevamente para Yuki, otra carrera caótica. La verdad que cada vez que se lo enfocaba estaba sufriendo, haciendo trompos. Terminó a 39 segundos de Leclerc, que fue quien terminó por delante de él. Así que muy complicado un Yuki Tsunoda que no levanta cabeza con un Red Bull realmente complicado, ¿no? Como lo es ese RB21, que le dio mucho dolor de cabeza también a su compañero de equipo, a un Verstappen, que dejó pasar la chance el día de hoy, porque si bien en piso mojado decíamos que con un coche tan descargado como se lo vio en Quali no iba a tener oportunidad ante los McLaren, Verstappen luchó como pudo, lo aguantó hasta donde pudo a Piastri, aprovechó una vez que lo pasó Norris, se metió al box, la mala parada de McLaren para quedar por delante de él, y en el relanzamiento, si bien casi se lo lleva puesto a Piastri, que ya voy a hablar de eso cuando hable de McLaren,
al relanzar comete un error, hace un trompo llegando Stout cuando aceleran, queda fuera de los puntos en ese momento, cae a la novena, décima posición. Por suerte lo pudo recuperar el coche. Después fue una carrera en la que quedó estancado detrás de Carlos Sainz, no podía adelantar. Una vez que se habilitó el DRS pudo adelantar y avanzar hasta la quinta posición, pero viendo la predicción de Piastri, Norris, yo creo que lo máximo al que podía alcanzar el día de hoy una carrera limpia de Verstappen por el ritmo que tenía su McLaren era al podio, más no, necesitaba una carrera limpia para aguantar delante, así que una de esas carreras en la que el coche estaba muy complicado, muy descargado. Verstappen tampoco estuvo fino el día de hoy, sobremanejó de momento y cometió errores. Raro verlo no a Max cometer errores en la lluvia, pero no solo ese error, por ahí cuando lo presionaba Lando también se le puso de costado en Chapel, se va afuera y ahí lo pasa Norris, que ya se le había puesto contra Piastri también de costado ahí, venía muy en el aire esa parte trasera y eso también le jugó en contra a la hora de gestionar los neumáticos. Así que una lástima porque bueno, la pole que hizo el día de ayer había sido fenomenal, pero habían sacrificado mucho y en probabilidad de lluvia decíamos que le iba a costar a ese monoplaza y le costó muchísimo el día de hoy. Ferrari, toca hablar de Leclerc y Hamilton. Charles Leclerc que ya se complicó de entrada cuando larga con neumático para seco con el medio. Y después se lo vio a Charles Leclerc más por fuera de la pista que por dentro, cortando una de las S a una velocidad tremenda por el pasto, que dijo que le entró agua en el casco y no veía nada. A ese nivel le pasan absolutamente cosas que vos decís, ¿cómo te puede pasar esto? Bueno, Leclerc me hizo recordar a Australia cuando decía que tenía agua dentro del cockpit, acá agua dentro del casco. Después terminando haciendo, como digo, no solo el trompo de las S, o mejor dicho, cortar las S, sino después cuando se va en Stout también con neumático medio sobre el final, se va lejísimo sobre la Leca, batallando con algún que otro coche, haciendo maniobra bastante arriesgada de Leclerc. Pasando los dos Williams, ¿no? En la curva 4, que por momentos se trepó el piano para pasarlo a Sainz, bastante agresivo, que si no abren el volante los Williams se lo lleva puesto, pero estaba como desatado Leclerc, con mucha bronca seguramente debajo del casco, pero en las carreras de lluvia por ahí Charles Leclerc tiende a, creo, tener carreras complicadas, ¿no? Creo que es una de las relaciones más tóxicas que hay por el Leclerc con la lluvia y no le salió absolutamente nada el día de hoy al piloto Monegasco que quedó en la 14ª posición, mientras que su compañero de equipo aprovechó lo que hizo Ferrari, que hizo dividir estrategia, meter a Leclerc, dejar a Hamilton afuera. Hamilton sabemos que en lluvia va muy bien, en este circuito también. Largó de una buena largada, se ubicó rápidamente en posiciones interesantes, ¿no? Y después comete por ahí un error en el momento clave Hamilton, porque largó con el neumático intermedio, lo paran en el momento que paran prácticamente todos los de arriba, y sobre el final le tratan de hacer un undercut a Nico Hülkenberg, y cuando sale de boxes con el neumático frío, neumático blando, se va ancho en la curva 3. Y ahí pierde bastantes segundos. Termina perdiendo muchísimos segundos que fueron clave después cuando Nico Hülkenberg paró, ¿no? Después cuando venía descontándole, en una vuelta le llegué a descontar un segundo 3 a falta de 6-7 vueltas y toda la sensación que iba a llegar a meterse en DRS Hamilton. Pero se cortó una de las S, también perdió un segundo 3 en la siguiente vuelta y ahí ya se cayeron las posibilidades de podio. Se corta una racha de muchos podios de Hamilton en Silverstone en una de las condiciones más complicadas. Bueno, batalló Hamilton. Después vimos por ahí linda maniobra con Stroll, aprovechando por ahí el DRS. Alguna que otra maniobra buena cuando lo pasa a Ocon y a Russell por fuera en un relanzamiento en la curva 3. Fenomenal maniobra de Lewis, que fue uno de sus mejores fin de semana, creo yo. Se quedó sin podio, pero tuvo una buena actuación. Como digo, pequeños errores que le costaron la posibilidad de subirse al podio, pero creo que debe estar contento con su actuación Lewis, que por el momento demostró un ritmo muy, muy bueno. Y como digo, el tema de Ferrari dividió estrategia, se la jugó con uno y con el otro fue un poquito más precavido. Bueno, le sirvió para lograr esa cuarta posición con Lewis. Hablando del equipo Kick y del piloto de la carrera, y ya lo voy a hacer. Primero te voy a hablar de su compañero de equipo de Bortoleto, que duró 3 vueltas su carrera. Lo mismo por ahí que decíamos de Ferrari, de Mercedes, que arriesgaron, ¿no? A poner uno con el neumático seco, otro con el neumático intermedio. Y Bortoleto fue el que utilizó el neumático medio para largar, largó desde el pit lane. Y duró 3 vueltas su carrera. Se fue afuera en la curva 2, rompió su kick de la parte trasera y después lo dejó estacionado ahí después de Cops porque lo logró sacar, pero venía perdiendo pieza, entonces el equipo le dijo que lo deje ahí. Y hasta ahí duró la carrera del brasilero. Una lástima para el piloto brasileño que, bueno, se la jugaron, cometió un pequeño error y se fue contra las barreras. Tengo que hablar del piloto del día. Piloto que avanzó 16 posiciones el día de hoy, como lo es Nico Hülkenberg, que largó 19º y último en la parrilla y llegó
al podio. 239 largadas para lograr su primer podio. Nico Hülkenberg con un kick. Así es, con el equipo que era el peor al iniciar el año. Realmente un trabajo fenomenal. Y esto es lo que te marca la experiencia en días como hoy, ¿no? Un Hülkenberg que largó con el neumático intermedio para antes para cambiar el neumático de lo que pararon Norris, Piastri, Hamilton, Verstappen, y eso le significó avanzar varias posiciones al piloto alemán que había quedado detrás de Lance Stroll. Después, cuando se habilita el DRS, venía ya presionándolo a Stroll, lo supera y Hamilton se le mete en DRS en esa parte cuando ya venía secándose la pista, pero lo pudo mantener Nico Hülkenberg, que en ningún momento es que Hamilton tuvo alguna posibilidad de superarlo con alguna maniobra. Si bien estaba en DRS, Hülkenberg seguía manteniéndolo a raya sin cometer errores. Y cuando Hamilton decide hacerle un undercut, lo que hace el equipo Kick es decirle a Hülkenberg: presiona con el intermedio, sacale todo. Presionó cuando estaba la pista ya seca, lo meten, pone el neumático medio y sale por delante de Hamilton, aprovechando que Hamilton en su vuelta salida había cometido un error y ahí venían gestionando. Le venía bajando Hamilton con el blando, pero cuando comete ese error que dijimos las veces, ya Hülkenberg estuvo más tranquilo realizando el box, terminó 5 segundos por delante de Lewis, logrando su primer podio. Y sumando muchísimos puntos nuevamente. Es tremendo el trabajo que está haciendo el equipo Kick en las últimas 4 carreras. Es de los equipos que más ha sumado, más inclusive que el equipo Red Bull. Así que trabajo fenomenal de un Nico Hülkenberg que logra un podio que debería haber llegado mucho antes en la Fórmula 1, pero al final llegó para el piloto alemán, que terminó a 27 segundos de los McLaren, que no había forma de correrlos el día de hoy, y haciendo un trabajo muy bueno y también una toma de decisión muy buena por parte del equipo Kick, que ya no es ese equipo Kick que veíamos el año pasado. Es un equipo en el que la llegada de Jonathan Whitley sin duda se ha impulsado al equipo, la llegada de Mattia Binotto, la experiencia de Hülkenberg, el buen trabajo de Bortoleto, que hoy no tuvo una buena carrera, pero es un piloto que está haciendo un muy buen trabajo y da buena sensación de cara a lo que se viene. Esperemos que el próximo año el proyecto Audi pueda hacer algo bueno y que Hülkenberg pueda tener herramientas, porque merece estar compitiendo en la parte alta de la parrilla. Siempre que hay una mínima oportunidad, el piloto alemán la aprovecha, y el día de hoy, piloto del día y una de sus mejores actuaciones sin duda. Hablando del equipo McLaren, Oscar Piastri segundo, Lando Norris primero. Oscar Piastri, que tuvo una buena carrera, la verdad que presionó muchísimo a Verstappen, tenía mejor ritmo que Lando Norris, al principio le había sacado una diferencia, lo pasa a Verstappen sin problemas, le termina sacando 10-12 segundos a Verstappen y a Piastri, perdón, a Verstappen y a Norris después de que lo supera, ¿no? Antes de las primeras paradas en boxes. Y por ahí el hecho de lo único que se le puede reprochar es el error de traer el safety car. Cuando después del segundo lanzamiento del safety car, cuando se apagan las luces del safety car, él dice que fue justo coincidencia que clava los frenos y Verstappen, si no volantea, se lo lleva puesto. Yo creo que está bien penalizado, porque más con lo poco que se veía el día de hoy no puedes clavar los frenos así. Pero nuevamente la FIA demostrando que tiene una vara para los pilotos británicos y otra vara para el resto. Porque ¿qué diferencia hay de lo que hizo Russell en Canadá comparado con lo que hizo acá Piastri? Clavó los frenos atrás del safety car. Acá Piastri lo mismo, por infringir el procedimiento de safety car, es lo que lo penalizaron el día de hoy. Por ahí lo de Piastri fue más brusco de la sensación que lo que hizo Russell en Canadá, pero es una situación similar, da la sensación. Entonces yo creo que está bien penalizado, porque Verstappen, que se lo lleva puesto, atrás tuvieron que clavar los frenos todos. Y fue el único error de un Piastri que había hecho una muy buena carrera. Después paró, venía presionando, comete algún error sobre el final para tratar de acercarse a Lando Norris y ahí ya no tuvo ninguna chance. En un Piastri que no estuvo fino del todo en Austria, tuvo la posibilidad de pasarlo a Norris, no pudo hacerlo. Acá cometió un error bajo safety car que le quita otra posibilidad de extender la diferencia en el campeonato, y Lando Norris se le acerca, logrando la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña. Segunda victoria consecutiva de Lando. Muy buen trabajo de un Norris que no cometió errores el día de hoy. La verdad que se lo ve más cómodo el día domingo, que yo sentía que por ahí en el primer stint, mientras peleaban Piastri y Verstappen, él venía gestionando un poquito más los neumáticos. Después a Verstappen lo pasó muy bien. Una lástima la mala parada en boxes, que lo vuelve a poner detrás de Verstappen. Pero después lo que pasó detrás del safety car le terminó arreglando la carrera, porque no solo que a Piastri lo penalizaron, sino que Verstappen hace un trompo delante de él y automáticamente se encuentra de estar tercero a estar segundo y con el que está delante de él penalizado. Entonces le solucionó todo esos metros que pasaron. Así que buen trabajo de un Lando, que aprovechó la oportunidad y vuelve a recortar en el campeonato.
Y justamente hablando de cómo quedó el mundial, Oscar Piastri que sigue liderando, pero se le acerca a 8 puntos Lando Norris. Verstappen que ya queda muy lejos de justamente los dos del equipo McLaren con 165 puntos. Russell que queda un poquito más lejos, se había acercado, queda a 18 puntos de Max Verstappen. Leclerc sin sumar puntos sigue quinto, se le acerca a Lewis Hamilton sexto. Antonelli séptimo. Alexander Albon octavo. Hülkenberg que avanza en una posición, supera a Esteban Ocon gracias a ese gran podio que logró el día de hoy. Y el equipo de Haas que sigue cerrando el top 10 sin puntos el día de hoy en Silverstone. El equipo McLaren se lleva todos los puntos disponibles, que ya saca muchísimos puntos, más del doble a la escudería Ferrari. El equipo Mercedes que pierde un poquito de diferencia, queda 12 puntos en la tercera posición. Cuarto Red Bull, quinto Williams, se le acerca el equipo Key que queda 18 puntos, avanzando 3 puestos de la novena a la sexta posición gracias al gran trabajo de Nico Hülkenberg, lo que son muchísimos millones a final de temporada. Racing Bull cae a la séptima posición, octavo Aston Martin que está empatado en puntos con Racing Bulls. Noveno, el equipo Haas que pierde 2 posiciones y el equipo Alpine que a pesar de esos 8 puntos de Pierre Gasly sigue a 10 puntos de poder avanzar una posición. Está último el equipo francés. Ahí resumimos el Gran Premio de Gran Bretaña. La verdad que un lindo Gran Premio. Déjame en los comentarios qué te pareció lo que se dio el día de hoy en Silverstone. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.